Estuvimos viendo técnicas, ¿no es cierto?, para... técnicas, ¿no es cierto?, de lectura y que nos permiten, a ver, lo vamos a compartir, nos permiten poder elaborar, ¿no es cierto?, transformar textos, ¿sí? ¿Ya? Y nosotros vimos, dentro de las técnicas de lectura, ¿cierto? A ver, voy a compartir. Acá. Está grabando, ¿no? Sí. Sí, está grabando. Me sacó. Entonces, aquí está, estamos viendo, ¿no es cierto?, las técnicas de lectura. ¿Y qué eran las técnicas de lectura, no es cierto? Eran pasos sistematizados para lograr la comprensión lectora, que pueden ser adaptables a distintas situaciones, y dentro de estas técnicas de lectura tenemos el subrayado, las notas al margen y la esquematización, ¿cierto? El subrayado es una técnica que después de la prelectura, ¿no es cierto?, nos puede servir como base, ¿no es cierto?, para resaltar los aspectos más importantes de un texto, frases esenciales, palabras clave, y la utilización de esta técnica va a depender de los intereses y propósitos que tenga el lector en ese momento. También se puede hacer con el subrayado una especie de lectura objetiva, ¿no es cierto?, donde uno va a revisar la estructura del texto, localizar cuál es la tesis que el autor plantea y los argumentos con los que se apoya. La utilidad nos facilita el estudio, ya mejora nuestra atención también y sirven de base para poder elaborar cuadros sinópticos, mapas conceptuales y mapas mentales. El resultado final del subrayado siempre es obtener un resumen literal de la lectura que nos puede ser útil para poder estudiar, para saber de qué trata un texto o para poder hacer también reportes de lectura. ¿Ya? Siempre es importante observar o darse cuenta que las palabras clave o frases esenciales pueden estar al principio, en medio o al final de un párrafo. ¿Cómo se debe subrayar? Se sugiere el uso de colores, un color para la idea principal y otro para la secundaria. Otro aspecto importante del subrayado, que no se recomienda subrayar en la primera lectura, sino que en la segunda o tercera lectura. También es importante buscar el significado de las palabras que uno no conoce. Eso le va a permitir poder entender mucho mejor el texto. Otro aspecto importante es que antes de leer, incluso antes de subrayar y antes de leer, es bueno formularse algunas preguntas. ¿Qué tipo de lectura leeré y cuál es su propósito? Ahí hicimos un ejemplo, ¿no es cierto?, mostramos un ejemplo del subrayado, y después hablamos de las notas al margen, que es otra técnica de comprensión lectora que nos permite hacer inferencia y al contrastar la nueva información con el conocimiento previo que tiene el lector. Ya la función principal siempre es apoyar nuestra memoria, de manera que si tenemos que redactar algún documento, tengamos a la mano los contenidos, las notas y la estructura de lo que leímos. Importante siempre, al igual que la técnica anterior, es resaltar las palabras que son de difícil significación. Y ahí vimos otro ejemplo con el mismo texto, ¿no es cierto?, de cómo se puede ir trabajando las notas al margen, y no necesariamente, uno puede ir sintetizando las ideas, ¿no es cierto?, de cada párrafo, pero también podría ir agregando a lo mejor información que uno tenga o tiene con respecto al tema que ha leído en otros documentos. También puede servir para irnos planteando ciertas preguntas. Y esas preguntas nos van a ayudar después al poder redactar un nuevo texto, ¿no es cierto? Ahí
Bueno, aquí se vio el mismo ejemplo, ¿no es cierto?, donde se iba indicando, se iba punteando las notas al margen. Después hablamos de los mapas conceptuales, que son un recurso mnemotécnico que permite la memorización fácil de contenidos. Es un medio didáctico bastante útil porque nos permite organizar, sintetizar y reelaborar la información. Los elementos fundamentales tienen conceptos, palabras de enlace y elementos gráficos. ¿Cómo se elabora el mapa conceptual? Siempre se parte de elementos gráficos, como puede ser la elipse, un cuadro, además de la línea que permite unir los conceptos. ¿Ya? Los conceptos siempre se identifican con nombres, pueden ser adjetivos que representan hechos, objetos o ideas. ¿Ya? Y las palabras de enlace siempre van a permitir establecer cierta relación entre los conceptos. Y en esas palabras de enlace uno puede colocar verbos, preposiciones, conjunciones, adverbios, y siempre se escribe sobre o al lado de la línea. Para poder elaborar un mapa conceptual, lo primero es localizar en el texto cuáles son los conceptos más básicos, o sea, los conceptos básicos y las relaciones que existen. Y después localizar los conceptos secundarios. ¿Ya? Y representar las relaciones, ¿no es cierto?, entre conceptos, se utiliza líneas, ¿no es cierto?, flechas, círculos, cuadrados, colores, tamaños. Lo otro importante de los mapas conceptuales que son de naturaleza jerarquizada. Entonces, siempre el concepto más importante está arriba, el más general, y después se va desglosando a los que son los secundarios, y se hace como especies de escalas. O sea, en una primera escala está el concepto general, después una segunda escala pueden ir los otros conceptos más secundarios, y una tercera escala, otros conceptos más pequeños. Por ejemplo, aquí, o sea, el concepto principal o más grande es mapa conceptual. ¿Ya? Entonces, dice que los mapas conceptuales representan un conocimiento organizado, está compuesto de, ¿cierto?, de conceptos que son regularidades percibidas, entrelazados por palabras de enlace que son estructurados jerárquicamente para formar proposiciones que son unidades de conocimiento y que fomentan la construcción del conocimiento. Aquí hay un primer nivel que sería el conocimiento organizado, o sea, el mapa conceptual y conocimiento organizado sería un primer nivel. El segundo nivel sería concepto, palabras de enlace y proposiciones, y el tercer nivel, regularidades estructuradas y unidades de conocimiento. ¿Sí? Y aquí yo les dejé el nombre de un programa que es bastante fácil, que nos permite hacer mapas conceptuales. No sé si con la actividad del mapa conceptual lo habrán utilizado. Hay otras, la verdad es que hay otros programas. Yo el que mejor manejo y conozco es el CMapTool. Pero si ustedes tienen otros programas que también permitan hacer mapas conceptuales, sería bueno que lo pudieran compartir también. Porque la verdad es que uno puede hacer mapas conceptuales en Word, pero la verdad es que es más difícil. En cambio aquí es súper fácil porque uno dibuja, ¿no es cierto?, el primer cuadrito y después desde la orillita va saliendo las líneas de enlace. ¿Sí? Y hay un ejemplo de mapa conceptual con CMapTool. Tallazo de un mapa. ¿Dudas? ¿Vamos bien ahí? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Sí, profe. Ya. Después hemos estado hablando, ¿no es cierto?, de la producción de texto. Vamos a abrir la producción de texto 1. Parece que este es el 1. No, abrí el 2. Suele ocurrir. Entonces, el 2 está aquí. Este es el 1. Ese es el 1. Entonces,
hemos también estado hablando de la producción de texto, ¿no es cierto? ¿Ya? Y lo primero que vimos fue cómo transformar un texto en otro, ¿ya? Y lo que nos indica, ¿no es cierto?, la teoría es que cuando uno lee, ¿no es cierto?, se supone que asimila la información o se hace una idea general o visual de lo que ha leído, ¿ya? Y cuando uno quiere obtener un producto concreto de esa información adquirida, uno puede escribir acerca de ello, ¿ya? Ahora, esa información adquirida no puede estar escrita tal y como aparece en el texto, porque si es así, significa que usted no ha asimilado la información que está leyendo en el texto, ¿ya? Entonces, para para convertir un texto en otro, ¿no es cierto?, se debe partir de la información general, original, ¿no es cierto?, agregando nuestros conocimientos previos o información adquirida de otros textos. Porque si uno, pensamos, por ejemplo, en una tesis, cuando uno hace las tesis de grado, al finalizar, ¿no es cierto?, las carreras, los documentos, o sea, uno puede poner información de otros autores, pero uno tiene que citarlos. Cuando uno copia tal cual textual lo que dice un autor, eso se conoce como plagio. Entonces tenemos dos opciones. Uno, cuando uno está escribiendo un texto, puede citar a otra persona o podría esa misma información, podría modificarla, pero para poder modificarla, ¿no es cierto?, que hacer una paráfrasis del texto, ya podemos utilizar o trabajar estos tres niveles, ¿ya? El nivel léxico, que tiene que ver con el uso de sinónimos, el nivel sintáctico, que tiene que ver con la concordancia y el orden lógico, y el semántico, que los conceptos van a depender también del contexto en el cual estén inmersos y también del aporte del diccionario. Entonces, vimos el nivel léxico, ¿no es cierto? En este caso uno puede utilizar sinónimos, ¿ya? Para poder transformar un texto, podemos utilizar, ¿no es cierto?, sinónimos que me permitan explicar lo mismo que está en este caso, lo mismo que está en el cuadrito celeste, explicarlo con otras palabras en el cuadrito rojo. Y esto del nivel léxico es bastante importante, sobre todo, bueno, ustedes que van a ser profesores de básica, profesores de matemáticas, que a veces ocurre que hay información que a lo mejor está en un nivel demasiado elevado, entonces uno tiene que adecuarlo a las características del curso que tenga. Entonces, por eso igual usamos el nivel léxico, ¿sí?, donde podemos utilizar sinónimos que me permitan dar a entender lo mismo, pero de acuerdo al nivel que tenga mi alumno. Entonces aquí teníamos un ejemplo, ¿no es cierto? El hombre se puede considerar como un aprendiz permanente, dado que incluso las actividades de más escaso rango intelectual por él realizadas requieren de un adiestramiento que tuvo que apropiarse y desarrollar. Y si lo transformo, ¿no es cierto?, utilizando el nivel léxico, me quedaría como el ser humano siempre está aprendiendo. O sea, el aprendiz permanente lo cambio por que siempre está aprendiendo. Inclusive las tareas que requieren de un proceso intelectual no complejo necesitan ser enseñadas. En el primer cuadrito, ¿no es cierto?, hablan de rango intelectual, escaso rango intelectual, adiestramiento. Entonces, para hacerlo más simple, se utilizaron sinónimos y quedó igual comprensivo el texto, pero mucho más clarito dependiendo el nivel. Siempre para los niños pequeños, de primero o segundo básico, uno utiliza, cuando uno trabaja con ellos, tiene que utilizar letras por lo menos Arial 14. Y la letra tiene que estar bien separada, o sea, por lo menos a doble renglón o más de un renglón y medio, y siempre más espaciada y con harto dibujo. Y a medida que uno va avanzando, ¿no es cierto?, en la escolaridad, uno puede ir haciendo la letra más pequeña, ¿no es cierto?,
y obviamente que agregando más vocabulario que sea acorde del nivel intelectual que tengan los chicos, ¿no es cierto? O el nivel de madurez, más bien. El nivel sintáctico, ¿ya? Me permite también transformar un texto, ¿ya? Pero aquí en el nivel sintáctico yo puedo ordenar el texto de otra forma. Por ejemplo, en este primer cuadrito, la información dice: el hombre se puede considerar como un aprendiz permanente, dado que incluso las actividades de más escaso rango intelectual por él realizadas requieren de un adiestramiento que tuvo que apropiarse y desarrollar. ¿Ya? Y al cambiar el nivel sintáctico, yo comencé, ¿no es cierto?, de la segunda parte de la frase. Entonces, primero hablo en este caso, del escaso rango intelectual, y después hablo del que el hombre es un aprendiz permanente. En cambio, aquí parto hablando que el hombre se puede considerar un aprendiz permanente y después hablo del adiestramiento. Entonces, lo que yo hice una estructuración, ¿no es cierto?, de la frase. Entonces, partí aquí por dado. ¿Sí? ¿Se dan cuenta, no? ¿Sí? Espero que sí. Cuando se utilizan los niveles de léxico, ¿no es cierto?, el que vimos anteriormente, y sintáctico para transformar un texto, esto nos va a permitir hacer una paráfrasis adecuada para poder también empezar a escribir otro texto. ¿Sí? Y el nivel semántico contiene las ideas principales del texto, ¿ya? Y en este caso, en este cuadrito azul, se habla, ¿no es cierto?, el autor está haciendo alusión a las características de las personas con un rango intelectual inferior. Entonces podría ser, si alguien lo lee, a lo mejor podría ser un poco hiriente. Entonces por eso yo puedo cambiar el nivel semántico y de manera más suave explicar lo que aparece en el cuadrito celeste. Entonces aquí habla de que el individuo siempre está aprendiendo, incluso las actividades más sencillas y prácticas requieren de un aprendiz. Ahora, importante, cuando uno transforma un texto, ¿ya?, se modifica el nivel semántico con el simple hecho de cambiar una palabra por otra. Y inmediatamente voy a cambiar también el nivel léxico. Después, si se modifica el orden de las palabras dentro de la oración, además de cambiar el nivel sintáctico, ¿no es cierto?, también se altera el nivel semántico. Porque, ¿no es cierto?, generalmente se pone al principio de la frase lo que se quiere resaltar. Pero al mover, ¿no es cierto?, el texto, a lo mejor una segunda idea va a quedar como al principio y la idea que está en el otro texto como al principio queda al final. No sé si se entiende. ¿Me siguen? Sí, profe. Y cuando hablamos, ¿no es cierto?, de la transformación de un texto, culminamos hablando del proceso de escritura. Importante es que la persona que lee bien tiene bastantes probabilidades de que aprenda a escribir bien. Y el que aprende a escribir bien le sirve para leer. Y aquí, no sé si a ustedes les comentaba, pero en una oportunidad yo fui a la biblioteca Vivo, una biblioteca que estaba en el mall. Yo era asidua visitante de esa biblioteca y pedía textos para poder leer, para poder entretenerme, más que nada eran como novelas, eso me gustaba. Y en una oportunidad me encontré con el escritor Hernán Rivera Letelier y me llamó mucho la atención, y ahora con el tiempo, o sea, saco el ejemplo porque me doy cuenta que es un ejemplo que sirve, es muy, muy demostrativo de la importancia, ¿no es cierto?, de leer para poder aprender a escribir. Entonces, él estaba sacando un texto que era de Gabriel García Márquez. Entonces, lo que yo entiendo es que él, porque este escritor es autodidacta, entonces él no tiene formación así como escritor. Entonces, lo que yo me imagino es que él, a través de la lectura de otros autores,
él va aprendiendo, ¿no es cierto?, y mejorando su manera de escribir. Y la verdad que lo encontré genial, o sea, es muy, muy bien pensado lo que hace él, de leer otros autores para ver más o menos la estructura y él después hacer, obviamente, que su escrito basándose en esas estructuras que aprendió en esas lecturas. ¿Sí? La redacción implica considerar, ¿no es cierto?, un ambiente de trabajo, la memoria, la organización, el lector, el género y también algunos aspectos formales, ¿no es cierto?, como la estructura sintáctica, semántica y léxica. Con la escritura nosotros podemos organizar nuestro pensamiento y además aprender a hacer o estimular el pensamiento crítico, ¿cierto? Escribir implica ciertos procesos cognitivos, ya procesos comunicativos, lingüísticos y organizativos, ¿no es cierto? A través de las preguntas ¿qué escribo? ¿Para quién escribo? ¿Cómo lo escribo? ¿Por qué la escritura incide directamente en el escritor? Porque nos hace reflexionar. Y al hacernos reflexionar, ¿no es cierto?, nos permite desarrollar nuestro pensamiento crítico. ¿Ya? Entonces, ¿qué, cómo, por qué, para qué escribir? Ya le permite también planificar el contenido de lo que va a escribir. Ya puede revisar estructuras, volver a revisar. Ahora, nosotros debemos aprender a escribir, pero no pensando, ¿no es cierto? O sea, ojalá que de los cursos, ¿no es cierto?, salieran escritores. ¿Ya? Pero la idea es aprender a escribir bien, cualquiera sea el ámbito en el que uno se desarrolla. O sea, siendo escritor, siendo profesor. La escritura es algo muy importante. Y ustedes como futuros profesores, si van a enseñar, ¿no es cierto?, a escribir y van a enseñar también los procesos de lectura, ustedes tienen que leer también, leer más y escribir más. ¿Sí? Aprender a escribir es aprender a organizar ideas, construir textos con coherencia, adaptarse al estilo según el destinatario, el tema tratado y el tipo de texto. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de ustedes, para poder enseñar tienen que ser como bastante lúdicos. Utilizar algunas técnicas para poder enseñar a los niños. O sea, a lo mejor el organizar un PowerPoint o escribir un cuento, etcétera, eso les va a permitir, o sea, tienen que desarrollar el proceso de escritura, tienen que soltar la mano. ¿Sí? Y bueno, ahí hice algún recordatorio, ¿no es cierto?, del verbo haber, que generalmente la gente lo escribe mal. Y la verdad es que en la actualidad eso no debería ser, ¿eh? Porque la tecnología está tan avanzada que nosotros apretamos un botón, ¿no es cierto? Y podemos, si no sabemos una palabra estamos escribiendo mal, nosotros a través del celular, ¿no es cierto?, podemos buscar la RAE, ¿ya? Y bajar la palabra, ¿no es cierto? Antiguamente se pedía, me acuerdo, el diccionario Sopena-Aristos, Aristos-Sopena. Y uno tenía que andar como escolar, ¿no es cierto?, colgando con el diccionario. Ahora es mucho más fácil. Entonces, la gente debería de escribir mejor. Profe, aún lo piden. ¿Sí? Sí, Qué bueno. aún lo piden en los colegios. Ya. No, excelente. O sea, porque es la única manera, a través de la lectura también, uno va aprendiendo ortografía. Por lo menos, no sé a ustedes, pero a mí me pasa. Yo tengo muy buena ortografía. La verdad es que tengo una excelente ortografía. Pero igual de repente, a pesar de tener buena ortografía, de repente igual hay palabras que te incitan la duda. ¿Ya? Entonces, por eso es importante andar con el diccionario y ahora en la actualidad con el celular buscar las palabras. ¿Sí? Yo me acuerdo una vez, a propósito de la ortografía,
estaba haciendo, recuerdo, una clase de biología, ya que los seres vivos respiraban, ¿no es cierto? O sea, los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren, y también algunos, eh, y hablar también de los procesos de respiración, de oxigenación. Y para iniciar la clase, yo hice una dinámica, la típica que es que vamos a inspirar, ¿no es cierto? Suavecito, después botar el aire, porque los niños recuerdo que estaban muy inquietos. Entonces yo de repente le digo, ya chicos, inspirar, qué sé yo, 3 tiempos, expirar. De repente, okay, el inspirar y el expirar. Y me quedé pensando, dije, pero expirar es morir. Expirar no es botar el aire. Entonces rápidamente abrí mi diccionario y lo busqué, claro. Lo que yo estaba haciendo con los niños era inspirar y expirar, no expirar. O sea, con una palabra, o sea, el cambio entre la X, ¿no es cierto?, y la S me podía ocasionar un problema. ¿Se fijan? Después, otros problemas que uno puede presentar, que en general ahora prácticamente no se están usando los cheques, pero antiguamente, cuando uno tenía chequera y escribía mal un cheque, se lo rechazaban por estar mal extendido. Sí, imagínense qué vergüenza debe ser, o sea, un profesor que vaya a escribir mal, nada que ver, ¿no es cierto? Entonces, por eso, pero si uno tiene mala ortografía, lo que tiene que hacer es andar siempre con su diccionario o con su celular, ¿no es cierto?, ahí descargando la RAE siempre y tratar de, cuando uno está leyendo, tratar de esas palabras irlas memorizando o ingresándolas a este diccionario mental que tenemos nosotros, ¿no es cierto?, en estas cajoneras que tenemos dentro de nuestro cerebro. Por lo menos en mi caso, yo como tengo igual, soy bastante visual, entonces yo escribo la palabra y me doy cuenta al tiro que está mal escrita, es como que me, me llama la atención, así como que me hace cortocircuito y la veo y ahí al tiro me doy cuenta y la puedo escribir. Y eso es porque, claro, yo tengo memoria visual. Entonces yo soy como memoria visual con memoria auditiva. Pues yo por lo menos en mi caso, cuando estoy estudiando o estoy en algún curso, seminario, siempre me acuerdo de las palabras que el profesor dijo mirando las diapositivas. ¿Sí? Bueno, aquí está entonces, a propósito de la ortografía, algunos tips. Haber es un verbo, haber es mirar, haber no existe, con V, vaya es ir, vaya es una cerca, vaya es un fruto. IVA es de ir, IVA es un impuesto y el IVA con H y B no existe. Haya es saber, allá es encontrar, ser de allá. Allá es un lugar y haya no existe. Hay es saber, ahí es un lugar, hay es dolor o sorpresa, ahí no existe. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. No. Sigamos. Entonces, ahora vamos a seguir con producción de texto 2. ¿Sí? Entonces, ¿quién me podría indicar qué es un texto? ¿Qué es un texto para ustedes? Decirme lo que significa o darme ejemplos de texto. Profe, esto no lo habíamos visto en la clase pasada. ¿Sí? Pero vamos a hacer voy a retomar.
Un texto puede ser un conjunto de párrafos que, que responden, no sé, a un estilo o a un tipo de texto que tienen como propósito comunicar. ¿Ya? También cumplen ciertas reglas y normas según el estilo de texto que es para su redacción. Claro, excelente. Y no olvidar que el texto, ¿no es cierto? Eso es como algo de conocimiento, ¿no es cierto? Como un tips. Deriva del término latino textum, ya que significa tejido. ¿Sí? Un texto es una sucesión de oraciones articuladas en párrafos. Es la unidad mayor de comunicación formada por una sucesión ordenada de oraciones que transmiten un mensaje. Ya de manera más formal podríamos decir que es una unidad lingüística formada por un conjunto de enunciados que tienen una intención comunicativa y están estructurados internamente. Ahora, tipos de texto. Están los de tipo escrito, que son los cuentos, las novelas, los esquemas, las cartas, las recetas. Y también tenemos los de tipo oral. O sea, un diálogo, un debate, un foro, un panel, también es texto. Recuerden que hasta antes de la invención de la escritura, las personas se comunicaban de manera oral. Cuando inventaron la escritura pudieron empezar a generalizar o a llevar esta información a otros lugares, pero el principio era todo de manera oral. Por lo tanto, cuando hablamos de diálogo, debate, también es un texto. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las características que tienen los textos? Tienen lo primero que es una adecuación, es decir, que tiene claridad, ¿no es cierto?, en el mensaje, lo que se va a comunicar, tiene una intención comunicativa, ¿no es cierto?, que es decir, tiene un propósito. Puede ser informar, entretener, prescribir y persuadir. Y un destinatario también, es decir, ¿a quién se lo va a comunicar? O sea, tiene un mensaje, ¿no es cierto?, una intención comunicativa y un destinatario. Y eso es que el texto tenga una adecuación. Después está la coherencia, ¿ya? Para que un texto sea coherente hay que evitar la ambigüedad, es decir, que ese texto no se vaya a prestar a más de una interpretación, que no vaya a tener una contradicción, es decir, en el texto no podrían haber posturas opuestas dentro de ese mismo texto, y una incongruencia, es decir, que no existe relación entre las ideas del texto. Finalmente, la cohesión, que tiene que existir una adecuada conexión entre las oraciones, los párrafos y las palabras. Entonces, el texto está compuesto de oraciones, ¿ya? Las oraciones se definen como un conjunto de palabras que expresan un juicio con sentido completo y autonomía sintáctica. Y los párrafos, en la estructura del discurso, contienen una sola idea principal o ideas secundarias que la sustentan. Los escritos que resulten de la aplicación, ¿no es cierto?, de las técnicas de lectura que hemos visto, el subrayado y el margen, o sea, la escritura del margen, deben tener también una estructura interna. O sea, nosotros no podemos, cuando estamos trabajando con el subrayado, no podemos subrayar palabras sueltas, sino que siempre tienen que ser oraciones, ¿ya? Entonces, debemos recordar que existen las oraciones que son simples, ¿no es cierto?, que tienen un sujeto, un predicado y un verbo conjugado. No sé si recuerdan eso. En este caso, el sujeto sería Said, porque yo le pregunto al verbo, ¿quién propone diversas acciones? Y Said sería el sujeto. El predicado sería propone diversas acciones y el verbo conjugado sería proponer. Ya también tenemos las oraciones complejas, que hay varios sujetos con varios predicados
Por ejemplo, en este caso propone diversas acciones que servirán para contagiar el gusto por la lectura, hay dos predicados, y también varios verbos. En general, cuando uno lee los manuales de redacción, siempre señalan que un párrafo debe contener diversos tipos de oraciones, pero hay que tener cuidado también que esas oraciones no vayan a pasar más allá de 3 renglones, porque si son extensas, posiblemente podría haber o existir algún problema de redacción. Y aquí tenemos la estructura básica de un texto, ¿no es cierto? Un texto tiene una introducción que me va a permitir siempre atraer al lector y dar a conocer de qué se trata el texto. Después tenemos un desarrollo donde uno concreta el mensaje y una conclusión donde se sintetiza la información. Esta es la estructura básica, pero por ejemplo una tesis tiene la introducción, pero dentro del desarrollo tiene la formulación del problema, después viene la pregunta de investigación dentro de la formulación del problema, ¿sí? Y la conclusión, que es donde se va a sintetizar las ideas que se han considerado en esa tesis. Pero en general los textos, esa es la estructura básica que tiene un texto. Y vimos también las propiedades textuales, ¿no es cierto? Cuando un texto transmite la información de manera clara y ordenada, es decir, que exista una unidad temática, una estructura adecuada del tipo de texto, distribución de la información en párrafos y un orden lógico de las ideas, estamos en presencia entonces de un texto que tiene coherencia. ¿Ya? Cuando los enunciados se relacionan correctamente desde el punto de vista del léxico y de la estructura gramatical, es decir, usar correctamente los signos de puntuación, evitar repeticiones de palabras, emplear conectores del discurso para enlazar ideas, estamos en presencia de un texto que tiene cohesión. Cuando el texto se adapta de manera eficaz a la situación comunicativa, es decir, se tiene en cuenta el destinatario, el canal de transmisión, la intención comunicativa, estamos hablando de que el texto tiene adecuación. Y cuando el texto respeta las normas que rigen el uso correcto de la lengua, es decir, que no existen errores ortográficos, morfosintácticos, utilizar de manera adecuada el léxico, entonces estamos hablando de que el texto tendrá corrección. Entonces las propiedades textuales son coherencia, cohesión, adecuación, corrección. La coherencia. Parece que alcanzamos a ver coherencia, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, alcanzamos. Claro. Entonces, para que exista coherencia, ¿no es cierto? Todas las ideas tienen que estar relacionadas entre sí. Ya no debe existir una contradicción. Entonces nosotros aquí, yo les puse varias oraciones. La primera, obviamente que ahí existe contradicción porque dice, déjame un bolígrafo, hoy no he traído el cuaderno. ¿Sí? Ahí tendría que ser, déjame un cuaderno, hoy no he traído el cuaderno, o déjame un bolígrafo, hoy no traje bolígrafo. ¿Sí? El segundo, mi primo se llama Michael, no tengo primos. O sea, si está hablando de primos, no puede decir que no tenga primos. Después el tercero, mi hermano está estudiando. Tercero, esa es la nomenclatura que utilizan en España, ¿no es cierto? Mi padre trabaja en un banco y yo suelo ir de vacaciones a Albacete y tengo 12 años. Esa frase también está bastante incoherente porque está hablando de distintas cosas. Y la última, esa sí tenía coherencia porque dice, no consiguió llegar a tiempo a la reunión, había estado lloviendo toda la tarde. Esa tenía relación una con otra, ¿cierto? Bueno, un texto también es coherente cuando la información que transmite está en progresión, ¿ya? Es decir, que existe una secuencia lógica y estructurada de las ideas del texto. Alcanzamos a ordenar ese texto, parece, ¿sí?
Sí, teníamos aquí el texto, ¿no es cierto?, que lo leímos y la verdad que no se entendía mucho. Pero después lo ordenamos, ¿no es cierto?, desde el campesino, ¿no es cierto?, un campesino chino se fue a la ciudad para vender la cosecha de arroz y su mujer le pidió que no se olvidase de traerle un peine. Después de vender su arroz en la ciudad, el campesino se reunió con unos compañeros y bebieron y lo celebraron largamente. Después, un poco confuso en el momento de regresar, se acordó de que su mujer le había pedido algo, pero ¿qué era? No lo podía recordar. Entonces compró en una tienda para mujeres lo primero que le llamó la atención, un espejo, y regresó al pueblo. Entregó el regalo a su mujer y se marchó a trabajar sus campos. La mujer se miró en el espejo y comenzó a llorar desconsoladamente. La madre le preguntó la razón de aquellas lágrimas. La mujer le dio el espejo y le dijo: mi marido ha traído a otra mujer joven y hermosa. O sea, este texto tiene una progresión, ¿no es cierto?, desde que el campesino fue a la ciudad hasta que le entregó el regalo a su mujer y lo que señaló la mujer al mirarse al espejo. ¿Sí? Ahora, para que un texto también tenga cohesión, ¿no es cierto?, es importantísimo que nosotros podamos usar adecuadamente los signos de puntuación, porque el mal uso de estos signos va a incidir en la cohesión y obviamente en la comprensión del texto. Aquí teníamos un texto, ¿no es cierto?, que nosotros lo completamos, ¿no es cierto?, colocándole los signos de interrogación y la puntuación que faltaba. En este caso es como una especie, un diálogo, ¿no es cierto? Dice: Satanás, dos puntos, ¿qué pides a cambio de tu alma? Interrogativo, ¿no es cierto? Hombre, exijo riquezas, posesiones, honores, distinciones y también juventud. Poder, fuerza, salud. Exijo sabiduría, genio, prudencia y también renombre. Fama, gloria, buena suerte, amores, placeres y sensaciones. ¿Me darás todo eso? Satanás, no te daré nada. Hombre, entonces no tendrás mi alma. Satanás, tu alma ya es mía, desaparece. ¿Sí? Quiere ser un cuento anónimo titulado El espejo chino. ¿Sí? Ya. Para que un texto tenga cohesión también, ¿no es cierto?, es importante que nosotros sepamos utilizar adecuadamente los conectores o marcadores de discurso. ¿Quién me podría mencionar algunos conectores o marcadores de discurso? ¿Han escuchado alguna vez de eso? ¿Los conocen? Yo estoy segura que los conocen, pero quizás con el nombre no lo logran identificar. ¿Qué me pueden decir? Profe, yo no sé cuáles serán según el nombre, pero ¿pueden corresponder a los signos de puntuación? No. ¿Ya? Los conectores del discurso son frases como las que aparecen aquí. Aquí están como bastante ordenaditas, ¿ya? Y sirven para ordenar el discurso. Tenemos los conectores como antes de nada, en primer lugar, en segundo lugar, en último lugar, por un lado, por otro lado, por último, para empezar, a continuación, primero, después, luego, finalmente, para terminar. Esos son conectores que me van a permitir ordenar mi discurso. ¿Sí? Después tenemos otros conectores que me van a servir para introducir un tema. ¿Ya? Entonces, en cuanto a, con relación a, con respecto a, por otra parte, en relación con, por lo que se refiere a, acerca de. ¿Sí? Los van recordando, ¿no? Sí, profesora. Este cuadrito es como bien simpático en el sentido que está como bien ordenadito,
Y uno puede ir, puede ir aprendiéndoselo, ¿no es cierto?, mirándolo, tener siempre a la vista estos conectores. Ya, después hay algunos conectores que me permiten añadir ideas. Entonces, además, asimismo, también, igualmente, al mismo tiempo, por otro lado, por otra parte, así pues. Aclarar o explicar. Es decir, o sea, esto es, en efecto, conviene subrayar. Dicho de otra manera, en otras palabras, con esto quiero decir. También tenemos los de que me permiten ejemplificar. Por ejemplo, concretamente, en concreto, en particular, pongamos por caso. Introducir una opinión personal. Para mí, en mi opinión, yo creo que, a mi entender, a mi parecer, ¿no es cierto?, a mi juicio, según mi punto de vista, personalmente considero que. Hay otros que me permiten indicar hipótesis. ¿Ya? Es posible, es probable, probablemente, posiblemente, a lo mejor, quizás, tal vez. Indicar oposición o contraste, pero, por el contrario, aunque, sin embargo, a pesar de, no obstante, en cambio, al contrario. Indicar consecuencia, por esto, por tanto, en consecuencia, por consiguiente, como resultado, por lo cual, de modo, manera que, de ahí que. Después hay otros que me permiten indicar causa, porque, ya que, como, puesto, dado que, a causa de, debido a, visto que. Resumir. En resumen, en pocas palabras, para resumir, en suma, globalmente, en definitiva. Uno siempre cuando está haciendo escrito, siempre está utilizando estos conectores, ¿ya? Para concluir o terminar. En conclusión, para finalizar, para terminar, para concluir, por último, en definitiva, en resumen. Esos son algunos conectores, ¿no es cierto?, del discurso. Y aquí tenemos un ejemplo. Dice, Dante y Virgilio se acercan de encontrar y se cuentan qué tal ha ido el día. Ya Dante y Virgilio, un perrito y un gatito. Ya completa su conversación con los conectores necesarios. Entonces aquí tenemos algunos conectores. Dice ya, según parece, no, oye, pues. Entonces vamos a hacer una primera lectura y después vamos a ir completando. Ya dice Dante. Hola Virgilio, ¿cómo ha ido el día? Virgilio, bastante ajetreado. ¿Y tú? Ni me lo preguntes, horrible, he tenido un día de perros. Virgilio, un poco de respeto. Dante, lo siento, es que me encanta esta expresión. Bueno, ¿qué te ha pasado? Cuando me he despertado esta mañana ya no había nadie en casa. Se habían ido muy temprano a trabajar. Virgilio, pero eso es algo normal. ¿Qué conector deberíamos de poner en la primera línea que tenemos arriba, donde dice Virgilio? Dante dice, hola Virgilio, ¿cómo ha ido el día? ¿Qué le debería contestar Virgilio? Pues. ¿Ya? Pues bastante ajetreado. ¿Y tú? Ya, sigamos. Después lo vamos a revisar al final, ¿ya? Entonces, pues. Después, ni me lo preguntes, horrible. He tenido un día de perros. Virgilio, ¿qué le contestará? Oye, un poco de respeto. Ya. Dante, lo siento, es que me encanta esta expresión. Bueno, ¿qué te ha pasado? Cuando me he despertado esta mañana ya no había nadie en casa. ¿Qué pondríamos ahí? ¿Qué conector? Puede ser. Según parece. O según Ya, parece. según parece, se habían ido muy temprano a trabajar. Y Virgilio le contesta,
Ya, pero eso es algo normal, ¿no? ¿Ya? Veamos. Entonces, ¿me podría alguien que haga de Dante, alguien de Virgilio, y leemos el texto? Ya, yo soy Dante. Ya. ¿Quién será Virgilio? Por favor, que alguien lea. Yo, profesora. Ya, listo. Ya. Hola, Virgilio. Ya. Hola, Virgilio. ¿Cómo ha ido el día? Pues bastante ajetreado. ¿Y tú? Ni me lo preguntes. Horrible. He tenido un día de perros. Objeto. Lo siento, es que me encanta esta expresión. Bueno, ¿qué te ha pasado? Cuando me he despertado esta mañana, ya no había nadie en casa. Seguro se habían ido muy temprano a trabajar. Ya, pero eso es algo normal, ¿no? Y ahí, según parece, ¿no es cierto? Según parece. Cuando me he despertado esta mañana ya no había nadie en casa. Según parece, se habían ido muy temprano a trabajar. ¿Ya? Y Virgilio dice, ya, pero eso es algo normal, ¿no? ¿Sí? Eso es con un ejemplo, ¿no es cierto?, de la utilización de los conectores. ¿Sí? Ya, ahora vamos a ver la adecuación. Un texto es adecuado cuando se adapta a la situación comunicativa en la que se produce. Ya, o sea, tiene que haber una relación entre el emisor, el receptor, canal de transmisión, intención comunicativa. Ya, entonces dice así, teniendo presentes estos factores, señala por qué es inadecuado. Entonces la primera frase, la primera oración dice, ir a una entrevista de trabajo y tratar a nuestro entrevistador de tú. ¿Qué les parece? ¿Será adecuado o no? No, es súper inadecuado. ¿Por qué? Porque no lo puede. Es que encuentro que es como algo más formal, entonces tiene que tratarlo como de usted. Claro, entonces para que exista, ¿no es cierto?, una adecuación, tengo que utilizar un lenguaje formal en ese caso, ¿sí? Bien, la segunda, emplear en un Pero se examen. hace cuando ¿Ah? está más en confianza o con amigos. Claro, excelente. Pues segunda, emplear en un examen expresiones coloquiales. Tampoco es adecuado. ¿No es cierto? Uno igual tiene que tener, o sea, donde, donde yo estoy inmersa, dependiendo de donde estoy, es la expresión o la forma como yo me voy a expresar, ¿no es cierto? Esto me hace pensar en un ejemplo. Hace como 2 años atrás yo tenía asignatura de teoría de la comunicación y estábamos o sea, buscando la sala que es donde nos correspondía porque nos habían cambiado de sala. Y habían unos chicos que ya estaban en la sala y habían otros que venían conmigo caminando y en los pabellones ya había empezado las clases. Y de repente un alumno abre la puerta donde estaban sus otros compañeros y les grita, cierren el tollo. Casi me morí. Y yo decía, no, pero ¿cómo le va a decir así a sus compañeros independientes? Pero yo digo, o sea, estamos en la universidad, estamos igual con compañeros, a lo mejor eso con amigos puede ser un poco más coloquial, ¿no es cierto? Pero yo me imaginaba y yo le decía a este alumno, pero usted va a ser profesor, entonces, ¿cómo le va a decir a sus alumnos cierre el tollo? Entonces, totalmente inadecuado. Por eso, o sea, para que sea el texto que yo, cualquiera sea el texto, ¿no es cierto?, tanto oral como escrito, para que tenga adecuación, ¿no es cierto?, tengo que percatarme de si
existe relación entre el emisor y el receptor, cuál es el canal de transmisión, la intención comunicativa, ¿no es cierto? 3. Expresar opiniones personales en una noticia periodística. ¿Qué les parece? ¿Adecuado o no adecuado? ¿Qué les parece? ¿Será adecuado o no? No, profe, porque ¿Por qué? tiene que ser objetivo si está dando una noticia. Claro, o sea, una noticia, una información. Entonces no podríamos, ¿no es cierto?, dar informaciones personales, opiniones personales. ¿Sí? Siguiente, leer en una clase de primero de primaria, o sea, de primero básico, poemas metafísicos de Quevedo. ¿Qué les parece? ¿Será adecuado? ¿Qué les parece? En un primero básico están leyendo, ¿no es cierto?, poemas de metafísicos de Quevedo. Muy complejo para los niños, yo creo. Claro, ¿cierto? Ahí en ese caso, a lo mejor podría leerlo, pero tendría que bajar igual el nivel. Hacen adaptaciones a veces. Claro. Pero así, o sea, no podría leerlo así, o sea, hacer que ellos, ¿no es cierto?, leerle ese poema porque no lo van a entender. ¿Sí? Ya, les voy a... Otro ejemplo, pero este lo voy a leer. ¿Ya? Dice así. Un proyecto de investigación. Entonces yo les digo, por ejemplo, hoy día que voy a hacer el siguiente proyecto de investigación. Y ustedes me dicen si es adecuado o no para ustedes. Dice, estudio de procesos radiactivos y no radiactivos en compuestos de coordinación de las series de transición y de los lantánidos. ¿Será adecuado para ustedes? Profe, ¿puede volver a decirlo, por favor? Ya. Estudio de procesos radiactivos y no radiactivos en compuestos de coordinación de las series de transición y de los lantánidos. Para nuestra carrera, no. Claro, ¿no es cierto? Ahí ese texto no tendría adecuación, o sea, yo tendría que ir a leérselo, por ejemplo, en una carrera de química. Otra más. Dice, estudio en dinámica de cristales puros y dopados, interpretación teórica de espectros de luminiscencia, análisis de coordenadas y simulación de campos de interacción vibracional de N cuerpos, curvas de dispersión de fonomas, desarrollo de modelos de cálculos simetrizados y no simetrizados, corrección vibrónica de segundo y tercer orden y vibración de densidades de carga en sistemas vibrantes. O sea, ese texto, si yo se lo leyera a ustedes, ¿no es cierto?, ustedes no lo van a entender porque no son del área. Entonces, por eso siempre es importante, de acuerdo también o sea, a las características del lector, a los intereses y los propósitos que tienen los alumnos, ¿no es cierto?, también las experiencias previas. Eso es importante para que un texto tenga adecuación. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Un texto también
como debe tener corrección, un texto debe respetar las normas ortográficas y morfosintácticas de la lengua. En la siguiente oración, entonces, se han cometido algunos errores. Identifícalos y corrígelos. Entonces, la primera dice sí. Había muchas personas en la sala. ¿Qué error tiene esa oración? El habían, hubo muchas personas, el tipo de tiempo verbal que se está usando. Ya. Segundo, se ha montado en el taxis. Taxi. Claro, ¿no es cierto? Taxis. No, taxi. Ya, la ceremonia ha sido muy emotiva. Ceremonia. Ya. Creo de que tiene 24 años. Creo de que tiene 24 años. El de esta Creo rima. Claro, ¿no es cierto? Ahí está Y mal. el 24 también está mal escrito. ¿Ya? ¿Por qué? Dice 20. Eso, claro, 24. Está malo. Bien, ¿por qué no viniste ayer a clase de lengua? Viniste. Me hizo acordar a la película de Shrek, como hablaba burro. Ah, ya. Claro. ¿Por qué no viniste sería ayer a clase de lengua? Clases también. Claro. Y Siguiente. lengua no debiese llevar mayúscula, porque no es un nombre propio de la clase, o si fuese... Ya. Siguiente. Callaros. No puedo escuchar al Antonio que está al teléfono. No, que está al teléfono. Claro. Teléfono, lleva tilde. ¿Ya? Cuando dice al Antonio, debería ser a Antonio. Antonio, claro. ¿Sí? ¿Algo más? El callaros es una expresión coloquial que usan los españoles, viene del callaos. Claro, claro. También está mal escrito. También está mal escrito. ¿Ven? Entonces, siempre es importante, hay que respetar las normas ortográficas y morfosintácticas. Yo, por ejemplo, me recuerdo en una oportunidad, yo tenía un segundo básico y estábamos viendo las palabras con we. Y se me ocurrió hacer un árbol. Hice un árbol en la sala y con todas las palabras, ¿no es cierto?, el uso de la H. Pero me maté enseñando a los niños, imagínense hacer el tremendo árbol y con la fichita, y que el arbolito me quedara más o menos, que pareciera árbol, no pareciera cualquier cosa. Y todos los días, la unidad estábamos trabajando el lenguaje, huehui, y justo en ciencias naturales estábamos trabajando los animales en peligro de extinción, y dentro de los animales en peligro de extinción estaba el huemul. Entonces también yo lo tenía ahí en mi arbolito de las palabras, y llega una alumna con una comunicación de la mamá. Entonces me dice, estimada profesora, disculpe que mi hija faltó ayer a la clase, pero estaba resfriada, pero hoy día está lista, preparada para la disertación del huemul, y huemul con G. O sea, yo digo, yo me había matado haciendo el árbol, enseñándole a mi alumno que huemul era con H, y la mamá me escribió huemul con G. Entonces, obviamente que uno también como profesora no solamente educa a los niños, también educa a la familia. Pero ahí lo que hice yo, le marqué la comunicación así, se la encerré con rojo. Igual un poco, o sea, la mamá, porque hay mamás que reclaman, pues esta mamá no me reclamó porque yo creo que cuando lo vio le debe haber dado vergüenza. Pero es muy importante cuidar la ortografía. También ahora que estamos trabajando mucho con
con los WhatsApp, ¿no es cierto? Tenemos que, dependiendo a quién le estamos escribiendo, ¿no es cierto? Tenemos que tener adecuación, usar la adecuación, ¿no es cierto? Y no escribir mal, tratar de escribir bien. Ahora, claro, si le estoy a un amigo, una familia, claro, uno le puede escribir como sea, pero si es algo más formal, uno tiene que utilizar bien los WhatsApp como corresponde. Y más, bueno, yo que soy profesora y ustedes que van a ser profesores también. Es muy importante la ortografía. Profe, lo otro que se da harto ahora es el hola sin H. Sí, lo que pasa es que es como que se va desvirtuando el lenguaje, pues la gente como que se olvida que hay niños chiquititos y que están aprendiendo y que eso les puede modificar igual su estructura. O cuando uno ve, por ejemplo, negocios que escriben también así como un nombre de fantasía, pero lo escriben mal, así como es proceso, igual eso le crea conflicto a los niños. ¿Se fija? O sea, igual tenemos que, nosotros los profesores tenemos que luchar con hartas cosas. Pero en la actualidad, o sea, lo importante, yo creo que para todas las profesiones es importante saber escribir bien. ¿Sí? ¿Qué creen ustedes? Que es importante, además el castellano es súper normativo. Claro. Uno, en general, uno se da cuenta que, por ejemplo, el inglés es mucho más fácil que el español, ¿ah? Hay gente que dice, no, lo que tiene el inglés, lo que tiene difícil el inglés es la pronunciación. Pero las estructuras gramaticales son súper sencillas. O sea, por ejemplo, el verbo like es I like, you like, he like, o sea, cambia, ¿no es cierto? He likes, si es en presente, pero tiene la misma desinencia el verbo. En cambio, en español es mucho más complejo. Las conjugaciones verbales son mucho más complejas. La verdad que uno, analizando los idiomas, yo diría que el idioma más fácil es el inglés, por la estructura gramatical, pero lo que es difícil en inglés es la pronunciación. Y en el español o en el italiano, por ejemplo, lo que es complejo son las conjugaciones verbales. Eso es muy complejo. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a continuar, pero vamos a profundizar un poquito más. ¿Ya? Vamos a profundizar en estas propiedades del texto. Entonces, como dijimos, ¿no es cierto? El texto es una unidad de carácter lingüístico intencionadamente emitida por un hablante en una situación comunicativa concreta y con una finalidad determinada. ¿Ya? Un ejemplo de texto, por ejemplo, no lo sé, también sería un texto, ¿ya? Pero es una unidad comunicativa mínima, pequeñita, ¿ya? Y el texto es una unidad comunicativa máxima, ¿ya? Porque es una secuencia que está estructurada, ¿no es cierto? Y un ejemplo de texto, ¿no es cierto?, de texto máximo sería una novela completa. Pero el no lo sé también es un texto, ¿sí? Antes se pensaba que texto era solamente, o sea, una novela, pero todo lo que uno emita es texto, ¿sí? Ya, la gramática textual es la gramática, o es aquella disciplina, ¿no es cierto?, que va a estudiar cómo se forman los textos y cuál es la articulación o cómo se realiza la articulación de los distintos enunciados, ¿ya? Entonces, el texto en sí no es una mera cadena de oraciones, frases o palabras, ¿ya? Sino que también, como lo vimos anteriormente, está también organizado en varios niveles, ¿no es cierto?
está el nivel semántico, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la serie organizada de ideas y con lo que el emisor pretende transmitir. La estructura sintáctica, ¿no es cierto?, tiene que ver con las relaciones formales y funcionales de distintos tipos que sea necesario, ¿no es cierto?, estudiar, y la estructura comunicativa o pragmática, que tiene que ver con las relaciones entre los elementos, todos los elementos que van a intervenir en el texto. ¿Sí? Como lo dijimos anteriormente, para que una secuencia lingüística, ¿no es cierto?, o para que exista un texto que sea adecuado, ¿no es cierto?, tenemos que preocuparme de estos principios o propiedades de los textos, que sería la adecuación, la coherencia y la cohesión. Y cada uno de estas propiedades, ¿no es cierto?, está relacionada con un nivel de estructuración del texto, ¿ya? Entonces, como vimos recién, la adecuación ya dice que es la característica de los textos que están bien construidos desde el punto de vista comunicativo, ya lo que vimos recién, ¿sí? La coherencia ya tiene que ver con que el texto sea entendido como una unidad que tiene sentido. Y la cohesión, ¿no es cierto?, es la manifestación sintáctica de la coherencia, ¿ya? Entonces dice que un texto va a estar bien construido. Me salió, ¿no? ¿Me siguen viendo? Sí, profe. Ah, ya. Entonces dice que un texto va a estar bien construido, ¿no es cierto? ¿Ya? Sí existen estos mecanismos, ¿no es cierto?, de coherencia o de cohesión, ¿ya? Y estas propiedades están presentes en la producción y también en la interpretación de los mensajes, ¿sí? La adecuación, ¿no es cierto?, como dijimos recién, el texto tiene que estar bien construido desde el punto de vista comunicativo, ¿ya? Y para que ese texto esté adecuado, ya importante que consideremos la función del lenguaje, la elección del canal comunicativo a través del cual yo voy a emitir la comunicación, la variedad idiomática, la Profe, variedad, ¿sí? profe, ha dejado de compartir pantalla. No sé por qué se sale. ¿Ahí sí? Sí. Ya. ¿Ya? Entonces, estábamos hablando de la adecuación y hay ciertas componentes o aspectos, características que uno tiene que considerar para que ese texto sea adecuado, ¿ya? Entonces, importante, ¿no es cierto?, que el emisor tiene que elegir la función del lenguaje que va a predominar en su texto, ¿ya? Si es de tipo informativa, ¿no es cierto?, si es de tipo de entretención, ¿ya? Aquí dice, si el texto que se va a producir es un examen, la introducción comunicativa debe ser mostrar los conocimientos de una asignatura, ¿ya? Entonces, lo más probable es que voy a producir un texto donde predomine la función referencial, ¿ya? El emisor también debe seleccionar los recursos lingüísticos mediante los cuales se realiza cada función, ¿ya? Y en el ejemplo dice del examen, lo más probable es que las oraciones de este examen tengan que ser de tipo enunciativa, voy a usar los verbos en indicativo, ¿no es cierto? Un léxico que sea bastante claro, ¿no es cierto? Que sea preciso y que exista ausencia de elementos que hagan que el alumno en este caso vaya a no entender el texto porque quizás no está demasiado subjetivo, no objetivo el texto. Ya, en este caso tenemos que elegir también cuál es el canal comunicativo adecuado, ¿ya? En este caso, ¿no es cierto?, va a quedar excluida la utilización de códigos no verbales, gestos, etcétera. ¿Ya?
también tenemos que elegir la variedad idiomática. Y como vimos en el primer ejemplo, ¿se acuerdan? Que si yo iba a una entrevista no podía tutear al que me va a entrevistar, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo voy a elaborar un texto, ya tengo que pensar cuál es la variedad idiomática que voy a utilizar, es decir, si es una lengua culta, si es coloquial, etc. En este caso del ejemplo tiene que ser una lengua culta. Después, variedad del discurso. Claro, él tiene que seleccionar el tipo de discurso. Si es un texto, en este caso, un texto expositivo o también puede ser un texto argumentativo. ¿Ya? Después, el género. ¿Ya? El lector o el emisor, perdón, debe ceñirse al género que impone la situación comunicativa. ¿Ya? Ay, me volví a sacar. Perdón. ¿Ya? Dice, en el ejemplo del examen, será inadecuado responder a un test con un desarrollo extenso o hacer un esquema cuando se pide una respuesta breve. ¿Ya? O sea, eso es, tenemos que considerarlo cuando uno esté trabajando con la adecuación. Ya, como dijimos, la coherencia, ¿no es cierto?, es la propiedad también que puede ser percibida por su receptor como un todo estructurado, es decir, como una unidad de contenido global, ya cuyas partes van a intervenir de manera relevante. Ya, coherencia también está determinada por la estructura semántica. ¿Ya? Y existe lo que se conoce como coherencia global o temática, la coherencia lineal y la coherencia local. Ya, la global tiene que ver con el texto en sí, completo. La lineal con sus partes constitutivas y la coherencia local con sus diversos enunciados. ¿Sí? Pero lo importante es que el texto tenga que sea coherente, ¿ya? Es decir, dice cuando se presenta una unidad significativa o de sentido apreciable la existencia de un tema claro y preciso, ¿ya? Después tenemos la lineal, cuando las partes que lo integran no aparecen aisladas, existe una estructura, y la coherencia local dice cuando los sucesivos enunciados transmiten ideas o juicios que no vulneran los principios elementales de la lógica, el sentido común o las normas universales del saber humano. La coherencia global, ¿ya? Dice, para que pueda decirse que una sucesión de enunciados constituye un texto, tiene que poseer un núcleo informativo fundamental que dominamos asunto. O sea, para que un texto tenga coherencia, ¿no es cierto?, tiene que tener una temática, un asunto. ¿Ya? El tema, por supuesto, es la idea que va a resumir el sentido del texto. Ya, o sea, la intención que tiene también el autor para producirlo. ¿Ya? Cuando existe una ruptura de la coherencia global, ¿ya? Cuando el texto deja de ser comprensible, ¿ya? Y la comunicación entonces no se va a producir, y en último término tendríamos un no texto. Ejemplo de texto coherente. ¿Ya? Dice, había un hombre sentado en un banco con un cigarrillo sin encender en la boca. Se levantó y se acercó a un señor que paseaba por allí. Le pidió fuego, pero el señor no fumaba. El hombre le dio las gracias y volvió a sentarse. El otro señor siguió su camino. Ese texto está coherente, ¿no es cierto? Hay un sentido y va en orden lógico. El segundo texto dice, había un hombre sentado en un banco con un cigarrillo sin encender en la boca. No he vuelto a ver a Matilde. La cosa pública quedaba entonces exclusivamente en manos de la clase política, y en estos nuevos modelos lingüísticos, sintaxis, semántica y pragmática van a la paz.
ese texto es incoherente, ¿no es cierto? Ya, después tenemos un segundo nivel de coherencia, que tiene que ver con la secuencia de significados, ¿ya? Entonces, tiene que ver, ¿no es cierto? Eso está relacionado con la unidad temática y con la estructura del contenido. Cada uno de los enunciados que compone el texto introduce información relacionada con su tema, ¿ya? Por eso vamos a decir en ese caso que el tema está presente de manera explícita o implícita, ¿ya? Y dice que, pero ello no significa que contenga la misma información, al contrario, cada enunciado, ¿no es cierto?, implica y en parte repite la información anterior y añade alguna información nueva. Por ejemplo, este texto habla de la coherencia lineal, ¿ya? Por ejemplo, las fuertes lluvias se prolongaron durante semanas. El fenómeno ocasionó importantes pérdidas en la agricultura. También provocó situaciones de riesgo y en ocasiones